Introducción a Ezequiel. Este libro lleva el nombre del profeta Ezequiel. Ezequiel fue uno de los 3.000 judíos exiliados a Babilonia por el rey Nabucodonosor en el año 597 a.C. Mientras el profeta Jeremías estaba en Jerusalén, anunciando la destrucción completa de la ciudad, Ezequiel estaba en Babilonia, prediciendo el mismo destino para Jerusalén desobediente. Luego, en el año 586 a.C., la ciudad y el templo fueron quemados y se truncó la dinastía de reyes de Israel, pero no sin un propósito. Dios dijo: «Entonces sabrán que yo soy el Señor». Ezequiel registra estas palabras como muestra de que esta disciplina divina era para que Israel sirviera de nuevo solo a Dios. Después de la caída de Jerusalén, el mensaje de Ezequiel se convirtió en profecías de esperanza y de consuelo. Este libro también incluye una descripción increíble del tiempo cuando el Mesías reinará desde un nuevo templo en Jerusalén. Cuando los años de cautiverio llegaron a su fin, Dios trajo a su pueblo de regreso a la tierra y renovó la relación del pacto. Ezequiel, capítulo 1. En el año 5 del mes 4 del año 30, mientras me encontraba entre los deportados a orillas del río Quebar, los cielos se abrieron y recibí visiones de Dios. Habían pasado 5 años y 5 meses desde que el rey Joaquín fue deportado. En este tiempo, mientras Ezequiel, hijo de Busí, estaba a orillas del río Quebar, en la tierra de los caldeos, el Señor le dirigió la palabra, y su mano se posó sobre él. De pronto me fijé y vi que del norte venían un viento huracanado y una nube inmensa rodeada de un fuego fulgurante y de un gran resplandor. En medio del fuego se veía algo semejante a un metal refulgente. También en medio del fuego vi algo parecido a 4 seres vivientes, cada uno de los cuales tenía 4 caras y 4 alas. Sus piernas eran rectas y sus pies parecían pezuñas de ternero y brillaban como el bronce bruñido. En sus 4 costados, debajo de las alas, tenían manos humanas. Estos 4 seres tenían caras y alas, y las alas se tocaban entre sí. Cuando avanzaban no se volvían, sino que cada uno caminaba de frente. Sus rostros tenían el siguiente aspecto. De frente, los 4 tenían rostro humano, a la derecha tenían cara de león, a la izquierda de toro y por detrás de águila. Tales eran sus caras. Sus alas se desplegaban hacia arriba. Con 2 alas se tocaban entre sí, mientras que con las otras 2 se cubrían el cuerpo. Los 4 seres avanzaban de frente, iban a donde el espíritu los impulsaba y no se volvían al andar. Estos seres vivientes parecían carbones encendidos o antorchas que se movían de un lado a otro. El fuego resplandecía y de él se desprendían relámpagos. Los seres vivientes se desplazaban de un lado a otro con la rapidez de un rayo. Miré a los seres vivientes de 4 caras y vi que en el suelo, junto a cada uno de ellos, había una rueda. Las 4 ruedas tenían el mismo aspecto, es decir, brillaban como el topacio y tenían la misma forma. Su estructura era tal que cada rueda parecía estar encajada dentro de la otra. Las ruedas podían avanzar en las 4 direcciones sin tener que volverse. Las 4 ruedas tenían grandes aros y estaban llenas de ojos por todas partes. Cuando los seres vivientes avanzaban, las ruedas a su lado hacían lo mismo, y cuando se levantaban del suelo, también se levantaban las ruedas. Los seres iban a donde el espíritu los impulsaba, y las ruedas se elevaban juntamente con ellos, porque el espíritu de los seres vivientes estaba en las ruedas. Cuando los seres se movían, las ruedas también se movían. Cuando se detenían, las ruedas también se detenían. Cuando se elevaban del suelo, las ruedas también se elevaban. Las ruedas hacían lo mismo que ellos, porque el espíritu de los seres vivientes estaba en las ruedas. Sobre las cabezas de los seres vivientes había una especie de bóveda, muy hermosa y reluciente como el cristal. Debajo de la bóveda las alas de estos seres se extendían y se tocaban entre sí, y cada uno de ellos tenía otras 2 alas con las que se cubría el cuerpo.
Cuando los seres avanzaban, yo podía oír el ruido de sus alas. Era como el estruendo de muchas aguas, como la voz del Todopoderoso, como el tumultuoso ruido de un campamento militar. Cuando se detenían, replegaban sus alas. Luego, mientras estaban parados con sus alas replegadas, se produjo un estruendo por encima de la bóveda que estaba sobre sus cabezas. Por encima de esa bóveda había algo semejante a un trono de zafiro, y sobre lo que parecía un trono había una figura de aspecto humano. De lo que parecía ser su cintura para arriba, vi algo que brillaba como el metal bruñido, rodeado de fuego. De su cintura para abajo vi algo semejante al fuego y un resplandor a su alrededor. El resplandor era semejante al del arco iris cuando aparecen las nubes en un día de lluvia. Tal era el aspecto de la gloria del Señor. Ante esa visión caí rostro en tierra y oí que una voz me hablaba. Capítulo 2. Esa voz me dijo: Hijo de hombre, ponte en pie, que voy a hablarte. Mientras me hablaba, el Espíritu entró en mí, hizo que me pusiera de pie, y pude oír al que me hablaba. Me dijo: Hijo de hombre, te voy a enviar a los israelitas. Es una nación rebelde que se ha sublevado contra mí. Ellos y sus antepasados se han rebelado contra mí hasta el día de hoy. Te estoy enviando a un pueblo obstinado y terco, al que deberás advertirle. Así dice el Señor Omnipotente. Tal vez te escuchen, tal vez no, pues son un pueblo rebelde, pero al menos sabrán que entre ellos hay un profeta. Tú, hijo de hombre, no tengas miedo de ellos ni de sus palabras, por más que estés en medio de cardos y espinas y vivas rodeado de escorpiones. No temas por lo que digan, ni te sientas atemorizado, porque son un pueblo obstinado. Tal vez te escuchen, tal vez no, pues son un pueblo rebelde, pero tú les proclamarás mis palabras. Tú, hijo de hombre, atiende bien a lo que te voy a decir, y no seas rebelde como ellos. Abre tu boca y come lo que te voy a dar. Entonces miré y vi que una mano con un rollo escrito se extendía hacia mí. La mano abrió ante mis ojos el rollo, el cual estaba escrito por ambos lados y contenía lamentos, gemidos y amenazas. Capítulo 3. Y me dijo: Hijo de hombre, cómete este rollo escrito, y luego ve a hablarles a los israelitas. Yo abrí la boca, y él hizo que me comiera el rollo. Luego me dijo: Hijo de hombre, cómete el rollo que te estoy dando hasta que te sacies. Y yo me lo comí, y era tan dulce como la miel. Otra vez me dijo: Hijo de hombre, ve a la nación de Israel y proclámale mis palabras. No te envío a un pueblo de lenguaje complicado y difícil de entender, sino a la nación de Israel. No te mando a naciones numerosas de lenguaje complicado y difícil de entender, aunque si te hubiera mandado a ellas, seguramente te escucharían. Pero el pueblo de Israel no va a escucharte, porque no quiere obedecerme. Todo el pueblo de Israel es terco y obstinado. No obstante, yo te haré tan terco y obstinado como ellos. Te haré inquebrantable como el diamante, inconmovible como la roca. No les tengas miedo ni te asustes, por más que sean un pueblo rebelde. Luego me dijo: Hijo de hombre, escucha bien todo lo que voy a decirte, y atesóralo en tu corazón. Ahora ve a donde están exiliados tus compatriotas. Tal vez te escuchen, tal vez no, pero tú adviérteles. Así dice el Señor Omnipotente. Entonces el Espíritu de Dios me levantó, y detrás de mí oí decir con el estruendo de un terremoto: Bendita sea la gloria del Señor, donde Él habita. Oí el ruido de las alas de los seres vivientes al rozarse unas con otras, y el de las ruedas que estaban junto a ellas, y el ruido era estruendoso. El Espíritu me levantó y se apoderó de mí, y me fui amargado y enardecido, mientras la mano del Señor me sujetaba con fuerza. Así llegué a Tel Aviv, a orillas del río Quebar, a donde estaban los israelitas exiliados, y totalmente abatido me quedé con ellos durante 7 días. Al cabo de los 7 días, el Señor me dijo lo siguiente: Hijo de hombre, a ti te he puesto como centinela del pueblo de Israel. Por tanto, cuando oigas mi palabra, adviértele de mi parte al malvado.
estás condenado a muerte, si tú no le hablas al malvado, ni le haces ver su mala conducta para que siga viviendo. Ese malvado morirá por causa de su pecado, pero yo te pediré cuentas de su muerte. En cambio, si tú se lo adviertes y él no se arrepiente de su maldad ni de su mala conducta, morirá por causa de su pecado, pero tú habrás salvado tu vida. Por otra parte, si un justo se desvía de su buena conducta y hace lo malo, y yo lo hago caer y tú no se lo adviertes, él morirá sin que se le tome en cuenta todo el bien que haya hecho. Por no haberle hecho ver su maldad, él morirá por causa de su pecado, pero yo te pediré cuentas de su muerte. Pero si tú le adviertes al justo que no peque, y en efecto él no peca, él seguirá viviendo porque hizo caso de tu advertencia, y tú habrás salvado tu vida. Luego el Señor puso su mano sobre mí y me dijo: levántate y dirígete al campo, que allí voy a hablarte. Yo me levanté y salí al campo. Allí vi la gloria del Señor, tal como la había visto a orillas del río Quebar, y caí rostro en tierra. Entonces el Espíritu de Dios entró en mí, hizo que me pusiera de pie y me dijo: ve y enciérrate en tu casa. A ti, hijo de hombre, te atarán con sogas para que no puedas salir ni andar entre el pueblo. Yo haré que se te pegue la lengua al paladar, y así te quedarás mudo y no podrás reprenderlos, por más que sean un pueblo rebelde. Pero cuando yo te hable, te soltaré la lengua y les advertirás. Así dice el Señor Omnipotente: el que quiera oír, que oiga, y el que no quiera, que no oiga, porque son un pueblo rebelde. Capítulo 4. Hijo de hombre, toma ahora un ladrillo, ponlo delante de ti, y dibuja en él la ciudad de Jerusalén. Acampa a su alrededor y ponle sitio. Levanta torres de asalto contra ella, y construye una rampa que llegue hasta la ciudad. Instala máquinas para derribar sus murallas. Toma una plancha de hierro, y colócala como un muro entre ti y la ciudad, y fija tu mirada contra ella. De esa manera quedará sitiada. Tú mismo la sitiarás. Eso les servirá de señal a los israelitas. Acuéstate sobre tu lado izquierdo y echa sobre ti la culpa de los israelitas. Todo el tiempo que estés acostado sobre ese lado, cargarás con sus culpas. Yo te he puesto un plazo de 390 días, es decir, un lapso de tiempo equivalente a los años de la culpa de Israel. Cuando cumplas ese plazo, volverás a acostarte, pero esta vez sobre tu lado derecho, y 40 días cargarás con la culpa del pueblo de Judá, o sea, un día por cada año. Luego mirarás el asedio de Jerusalén, y con brazo amenazante profetizarás contra ella. Yo te ataré con sogas para que no puedas darte vuelta de un lado a otro mientras no se cumplan los días del asedio. Toma trigo, cebada, habas, lentejas, mijo y avena, viértelos en un recipiente y amásalos para hacer pan, pues ese será tu alimento durante los 390 días que estarás acostado sobre tu lado izquierdo. Cada día comerás a una hora fija una ración de 1/4 de kilo. También a una hora fija beberás medio litro de agua. Cocerás ese pan con excremento humano, y a la vista de todos lo comerás, como si fuera una torta de cebada. Luego el Señor añadió: de igual manera, los israelitas comerán alimentos impuros en medio de las naciones por donde los voy a dispersar. Entonces exclamé: no, Señor mi Dios, yo jamás me he contaminado con nada. Desde mi niñez y hasta el día de hoy, jamás he comido carne de ningún animal que se haya encontrado muerto o que haya sido despedazado por las fieras. Por mi boca no ha entrado ningún tipo de carne impura. Está bien, me respondió, te doy permiso para que hornees tu pan con excremento de vaca en vez de excremento humano. Luego me dijo: hijo de hombre, voy a hacer que escasee el trigo en Jerusalén. La gente comerá el pan racionado y con mucha angustia. También el agua será racionada, la beberán con mucha ansiedad. Escasearán el pan y el agua, y cuando cada uno vea la condición del otro, todos irán perdiendo las fuerzas y acabarán muriéndose a causa de sus pecados. Capítulo 5.
Hijo de hombre, toma ahora una espada afilada y úsala como navaja de afeitar para raparte la cabeza y afeitarte la barba. Toma luego una balanza y divide tu cabello cortado. Cuando se cumplan los días del sitio, quemarás en medio de la ciudad una tercera parte del cabello. Otra tercera parte la cortarás con la espada alrededor de la ciudad, y la parte restante la esparcirás al viento. Yo por mi parte desenvainaré la espada y perseguiré a sus habitantes. Toma algunos de los cabellos y átalos al borde de tu manto. Luego toma otros pocos y arrójalos en el fuego para que se quemen. Desde allí se extenderá el fuego sobre todo el pueblo de Israel. Así dice el Señor Omnipotente: esta es la ciudad de Jerusalén. Yo la coloqué en medio de las naciones y de los territorios a su alrededor, pero ella se rebeló contra mis leyes y decretos, con una perversidad mayor a la de las naciones y territorios vecinos. En otras palabras, rechazó por completo mis leyes y decretos. Por eso yo, el Señor Omnipotente, declaro: ustedes han sido más rebeldes que las naciones a su alrededor. No han seguido mis decretos ni obedecido mis leyes, y ni siquiera se han sujetado a las costumbres de esas naciones. Por lo tanto, yo, el Señor Omnipotente, declaro: estoy contra ti, Jerusalén, y te voy a castigar a la vista de todas las naciones. Por causa de tus ídolos repugnantes, haré contigo lo que jamás he hecho ni volveré a hacer. Entre ustedes habrá padres que se comerán a sus hijos, y también hijos que se comerán a sus padres. Yo los castigaré, y a quien sobreviva lo dispersaré por los cuatro vientos. Por esta razón yo, el Señor Omnipotente, juro por mí mismo: como ustedes han profanado mi santuario con sus ídolos repugnantes y con prácticas detestables, yo los destruiré sin misericordia y sin piedad. Una tercera parte de tu pueblo morirá en tus calles por la peste y por el hambre. Otra tercera parte caerá a filo de espada en tus alrededores, y a la tercera parte restante la dispersaré por los cuatro vientos. Yo desenvainaré la espada y perseguiré a la gente. Entonces se apaciguará mi ira, mi enojo contra ellos será saciado, y me daré por satisfecho. Y cuando en mi celo haya desahogado mi enojo contra ellos, sabrán que yo, el Señor, lo he dicho. Yo te convertiré en un montón de ruinas, te haré objeto de burla de todas las naciones que te rodean. Todos los que pasen junto a ti lo verán. Cuando yo te castigue con indignación, enojo y durísimos reproches, serás objeto de burla y de oprobio, y motivo de advertencia y escarmiento para las naciones que te rodean. Yo, el Señor, lo he dicho. Yo te haré blanco del hambre, esa mortífera flecha que todo lo destruye. Dispararé a matar, pues traeré sobre ti hambre y escasez de provisiones. Por si fuera poco, lanzaré contra ti animales salvajes que te dejarán sin hijos. Te verás abrumado por las plagas y por el derramamiento de sangre, pues haré que caigas a filo de espada. Yo, el Señor, lo he dicho. Capítulo 6. El Señor me dirigió la palabra: Hijo de hombre, alza tu mirada hacia los cerros de Israel, y profetiza contra ellos. Diles: escuchen, cerros de Israel, la palabra del Señor. Esto dice el Señor Omnipotente: a cerros y colinas, a ríos y valles, haré que venga contra ustedes la espada, y destruiré sus lugares de culto idolátrico. Despedazaré sus altares, haré añicos sus quemadores de incienso, y haré también que sus muertos caigan frente a sus ídolos malolientes. Sí, delante de sus ídolos malolientes arrojaré los cadáveres de los israelitas, y esparciré sus huesos en torno a sus altares. No importa dónde vivan ustedes, sus ciudades serán destruidas, y sus lugares de culto idolátrico serán devastados. Sus altares quedarán completamente destrozados, sus ídolos malolientes hechos un montón de ruinas, sus quemadores de incienso hechos añicos. Todas sus obras desaparecerán, su propia gente caerá muerta, y así sabrán ustedes que yo soy el Señor. Pero yo dejaré que algunos de ustedes se escapen de la muerte,
y queden esparcidos entre las naciones y los pueblos. Los sobrevivientes se acordarán de mí en las naciones donde hayan sido llevados cautivos. Se acordarán de cómo sufrí por culpa de su corazón adúltero y de cómo se apartaron de mí y se fueron tras sus ídolos malolientes. Sentirán asco de ellos mismos por todas las maldades que hicieron y por sus obras repugnantes. Entonces sabrán que no en vano yo, el Señor, los amenacé con estas calamidades. Así dice el Señor omnipotente. Aplaude, patalea y grita. Felicitaciones por todas las terribles abominaciones del pueblo de Israel. Morirán por la espada, el hambre y la peste. Quien esté lejos perecerá por la peste, y quien esté cerca morirá a filo de espada, y el que quede con vida se morirá de hambre. Así descargaré sobre ellos toda mi ira, y sus cadáveres quedarán tendidos entre sus ídolos malolientes y alrededor de sus altares, en las colinas altas y en las cumbres de los cerros, o debajo de todo árbol frondoso y de toda encina tupida, es decir, en los lugares donde ofrecieron incienso de olor agradable a sus ídolos malolientes. Entonces sabrán que yo soy el Señor. Extenderé mi mano contra ellos y convertiré en tierra desolada su país y todo lugar donde habiten, desde el desierto hasta Riblá. Entonces sabrán que yo soy el Señor. Capítulo 7. El Señor me dirigió la palabra: Hijo de hombre, así dice el Señor omnipotente al pueblo de Israel: te llegó la hora, ha llegado el fin para todo el país, te ha llegado el fin. Descargaré mi ira sobre ti, te juzgaré según tu conducta y te pediré cuentas de todas tus acciones detestables. No voy a tratarte con piedad ni a tenerte compasión, sino que te haré pagar cara tu conducta y tus prácticas repugnantes. Así sabrás que yo soy el Señor. Así dice el Señor omnipotente: las desgracias se siguen unas a otras, ya viene la hecatombe, tu fin es inminente. Te ha llegado la hora, habitante del país, ya viene la hora, ya se acerca el día. En las montañas hay pánico y no alegría. Ya estoy por descargar sobre ti mi furor. Desahogaré mi enojo contra ti. Te juzgaré según tu conducta. Te pediré cuentas por todas tus acciones detestables. No voy a tratarte con piedad ni a tenerte compasión, sino que te haré pagar cara tu conducta y tus prácticas repugnantes. Así sabrás que yo, el Señor, también puedo herir. Ya llegó el día, ya está aquí, tu suerte está echada. Florece la injusticia, germina el orgullo, y la violencia produce frutos de maldad. Nada quedará de ustedes ni de su multitud, nada de su riqueza ni de su opulencia. Llegó la hora, este es el día, que no se alegre el que compra, ni llore el que vende, porque mi enojo caerá sobre toda la multitud, y aunque el vendedor siga con vida, no recuperará lo vendido, porque no se revocará la visión referente a toda su multitud, y por su culpa nadie podrá conservar la vida. Aunque toquen la trompeta y preparen todo, nadie saldrá a la batalla, porque mi enojo caerá sobre toda la multitud. Allá afuera hay guerra, y aquí adentro peste y hambre. El que esté en el campo morirá a filo de espada, y el que esté en la ciudad se morirá de hambre y de peste. Los que logren escapar se quedarán en las montañas como palomas del valle, cada uno llorando por su maldad. Desfallecerá todo brazo y temblará toda rodilla. Se vestirán de luto y el terror los dominará. Se llenarán de vergüenza y se convertirán en objeto de burla. La plata la arrojarán a las calles y el oro lo verán como basura. En el día de la ira del Señor, ni su oro ni su plata podrán salvarlos, ni les servirán para saciar su hambre y llenarse el estómago, porque el oro fue el causante de su caída. Se enorgullecían de sus joyas hermosas y las usaron para fabricar sus imágenes detestables y sus ídolos despreciables. Por esta razón convertiré esas joyas en algo repugnante. Haré que vengan los extranjeros y se las roben, y que los malvados de la tierra se las lleven y las profanen. Alejaré de ellos mi presencia, y mi templo será profanado.
Entrarán los invasores y lo profanarán. Prepara las cadenas porque el país se ha llenado de sangre y la ciudad está llena de violencia. Haré que las naciones más violentas vengan y se apoderen de sus casas. Pondré fin a la soberbia de los poderosos y sus santuarios serán profanados. Cuando la desesperación los atrape, en vano buscarán la paz. Una tras otra vendrán las desgracias, al igual que las malas noticias. Del profeta demandarán visiones. La instrucción se alejará del sacerdote y a los jefes del pueblo no les quedarán consejos. El rey hará duelo, el príncipe se cubrirá de tristeza y temblarán las manos del pueblo. Yo los trataré según su conducta y los juzgaré según sus acciones. Así sabrán que yo soy el Señor. Capítulo 8. En el día 5 del mes 6 del año 6, yo estaba sentado en mi casa, junto con los jefes de Judá. De pronto el Señor puso su mano sobre mí. Miré entonces y vi una figura de aspecto humano. De la cintura para abajo ardía como fuego. De la cintura para arriba brillaba como el metal bruñido. Aquella figura extendió lo que parecía ser una mano y me tomó del cabello. Un viento me sostuvo entre la tierra y el cielo, y en visiones divinas me llevó a la parte norte de Jerusalén, hasta la entrada de la puerta interior, que es donde está el ídolo que provoca los celos de Dios. Allí estaba la gloria del Dios de Israel, como la visión que yo había visto en el campo, y Dios me dijo: Hijo de hombre, levanta la vista hacia el norte. Yo miré en esa dirección, y en la entrada misma, al norte de la puerta del altar, vi el ídolo que provoca los celos de Dios. También me dijo: Hijo de hombre, ¿ves las grandes abominaciones que cometen los israelitas en este lugar y que me hacen alejarme de mi santuario? Realmente no has visto nada todavía. Peores abominaciones verás. Después me llevó a la entrada del atrio. En el muro había un agujero. Entonces me dijo: Hijo de hombre, agranda el agujero del muro. Yo agrandé el agujero en el muro y me encontré con una puerta. Dios me dijo: entra y observa las abominaciones que allí cometen. Yo entré y a lo largo del muro vi pinturas de todo tipo, figuras de reptiles y de otros animales repugnantes, y de todos los malolientes ídolos de Israel. 70 jefes israelitas estaban de pie frente a los ídolos, rindiéndoles culto. Entre ellos se encontraba Hazanías, hijo de Safán. Cada uno tenía en la mano un incensario, del cual subía una fragante nube de incienso. Y él me dijo: Hijo de hombre, ¿ves lo que hacen los jefes israelitas en los oscuros nichos de sus ídolos? Andan diciendo: no hay ningún señor que nos vea. El Señor ha abandonado el país. Y añadió: ya los verás cometer mayores atrocidades. Luego me llevó a la entrada del templo del Señor, a la puerta que da hacia el norte. Allí estaban unas mujeres sentadas que lloraban por el dios Tamuz. Entonces Dios me dijo: Hijo de hombre, ¿ves esto? Pues aún las verás cometer mayores atrocidades. Y me llevó al atrio interior del templo. A la entrada del templo, entre el vestíbulo y el altar, había unos 25 hombres que estaban mirando hacia el oriente y adoraban al sol, de espaldas al templo del Señor. Me dijo: Hijo de hombre, ¿ves esto? Tan poca cosa le parece a Judá cometer tales abominaciones, que también ha llenado la tierra de violencia y no deja de provocarme. Mira cómo me enardecen, pasándome por la nariz sus pestilentes ramos. Por eso voy a actuar con furor. No les tendré piedad ni compasión. Por más que me imploren a gritos, no los escucharé. Capítulo 9. Después oí que Dios clamaba con fuerte voz: acérquense, verdugos de la ciudad, cada uno con su arma destructora en la mano. Entonces vi que por el camino de la puerta superior que da hacia el norte venían 6 hombres, cada uno con un arma mortal en la mano. Con ellos venía un hombre vestido de lino, que llevaba en la cintura un estuche de escriba. Todos ellos entraron y se pararon junto al altar de bronce. La gloria del Dios de Israel, que estaba sobre los querubines, se elevó y se dirigió hacia el umbral del templo.
al hombre vestido de lino que llevaba en la cintura un estuche de escriba, el Señor lo llamó y le dijo: recorre la ciudad de Jerusalén y coloca una señal en la frente de quienes giman y hagan lamentación por todos los actos detestables que se cometen en la ciudad. Pero oí que a los otros les dijo: síganlo, recorran la ciudad y maten sin piedad ni compasión, maten a viejos y a jóvenes, a muchachas, niños y mujeres, comiencen en el templo y no dejen a nadie con vida, pero no toquen a los que tengan la señal. Y aquellos hombres comenzaron por matar a los viejos que estaban frente al templo. Después les dijo: salgan y profanen el templo, llenen de cadáveres los atrios. Ellos salieron y comenzaron a matar gente en toda la ciudad, y mientras mataban, yo me quedé solo, caí rostro en tierra y grité: ¡ay, Señor y Dios! ¿Descargarás tu furor sobre Jerusalén y destruirás a todo el resto de Israel? El Señor me respondió: la iniquidad del pueblo de Israel y de Judá es extremadamente grande. El país está lleno de violencia, la ciudad llena de injusticia. Ellos piensan: el Señor ha abandonado el país. No hay ningún Señor que vea. Por eso no les tendré piedad ni compasión, sino que les pediré cuentas de su conducta. Entonces el hombre vestido de lino, que llevaba en la cintura un estuche de escriba, me informó: ya hice lo que me mandaste hacer.